Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta cita literaria y diaria que nos convoca aquí en la pantalla de TV UNAM cada día a las 7 de la noche desde el Palacio de Minería, este año convertido en pantalla, pero sobre todo hablando de letras, que disfrutamos muchísimo. Hoy domingo, gracias por pasar esta tarde de domingo con nosotros y por hablar hoy de deportes. Hoy va a ser ese nuestro tema. Hola Julia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Laura? Feliz, pues ya es domingo, efectivamente. Y les recordamos que nuestra mayor ilusión es que ustedes interactúen con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook y en Twitter estamos como TV UNAM, en Instagram TV UNAM Oficial, los hashtags días feriados y Prende TV UNAM. Y como siempre también les recordamos que tenemos libros de regalo. Para que te lleves un ejemplar de Pelotero por amor al béisbol de Beatriz Pereira, tienes que estar muy pendiente del Facebook Live. Y luego nuestras community managers se van a poner en contacto con quienes se ganen el libro. Así que estamos muy listos, ya puestos con nuestro traje de béisbol para el programa de hoy, Lau. Sin duda, pero antes de eso vamos a hablar, ¿tú sabías que hay un museo del deporte en el Estado de México? Un tremendo edificio dedicado a todos esos deportistas que han nutrido a México y que han llevado la bandera de México muy alto y que han logrado medallas. Soraya Jiménez, Noé Hernández, Bernardo Segura, en fin, tenemos ejemplos de todo tipo que han nacido en el Estado de México y que ahora están inmortalizados, ni más ni menos que en ese museo. Y vamos a ver un poquito de qué se trata, dónde está y por qué tenemos que ir ahí cuando la pandemia se acabe todos corriendo. El realizar el Museo del Deporte Edomex para preservar la memoria colectiva, ¿no?, de las y los atletas y paratletas del Estado de México, que encontramos a figuras importantes y los fuimos incluyendo, ¿no?, en el Museo del Deporte junto con los deportistas con discapacidad, que ese también es un apartado muy interesante del museo. Y la verdad, pues el hecho de ampliar esta información en un libro pues fue algo fantástico. Lo que queríamos llegar es como al lado humano de todos los y las atletas, desde el deporte amateur hasta el deporte profesional, deporte adaptado. Tenemos historias de mucho valor, los que practican deporte adaptado, con los retos que tienen día a día. La verdad es que nosotros no tenemos ninguna excusa para no levantarnos y ser nuestra mejor versión. Entonces a eso es lo que queremos llegar con el libro, a que todo mundo puede llevar una vida deportista y todo el mundo puede tener los beneficios que te da el deporte. Pues sí encontramos puntos importantes, ¿no?, que reafirman que el Estado de México es una región tan versátil para la práctica del deporte y de la cultura, como también donde está situado actualmente el Museo del Deporte, ¿no? Que eso también, tanto como con el libro como en el Museo del Deporte, pues lo hacen lugares únicos, o al menos ya una obra única en su tipo a nivel nacional. Si podemos cambiar la mentalidad de unos niños y llevarlos a la vida del deporte, pues eso ya lo hubiera valido todo el museo y el libro. Pues, ¿qué tal, Laura, con este Museo del Deporte que yo no tenía idea que existía, pero que me encanta por todo este tema de no solo los atletas, digamos, regulares que siempre solemos seguir, sino también los paralímpicos y sobre todo lo que se menciona, ¿no?, de invitar a los niños al deporte. Creo que es un gran proyecto para evitar la violencia, ¿no? Sin duda, el vincular un poquito el deporte con todos esos valores y con la historia, con la familia, saber de dónde viene uno y bueno, tener ese centro un poco también de interacción y de cultura y, ¿por qué no?, de promoción también para las actividades deportivas y el ejercicio. Y nos vamos precisamente, Julia, con el rey de los deportes. Nos dirá ahora nuestra invitada, nuestra feliz invitada aquí en el set de Días Feriados, de qué se trata, porque tenemos ni más ni menos a Beatriz Pereira, una periodista de largo recorrido en la revista Proceso, a la que debemos varios reportajes muy sonados, de los que seguramente ustedes hayan escuchado hablar y vaya que se ha hablado de ellos.
y muchos de ellos también tienen que ver con el béisbol. Un deporte, Betty, bienvenida Betty a tu casa, vienes a presentar a la Feria de Minería Pelotero, este libro que algunos dirán que has aprovechado la coyuntura de que se está hablando del béisbol, pero me gustaría que hablaras de todo ese recorrido que hay de béisbol en este país, sobre todo en el norte, donde prácticamente no existe el fútbol, el béisbol se ha instalado, y cómo tu libro viene de una trayectoria, no sé si entendí bien, de 17 años de investigación, que se dice pronto. Así que bienvenida, Betty. Me gustaría que nos hablaras de este pelotero y por qué crees que un libro de béisbol como este, que habla de perfiles de beisbolistas, se ha tardado tanto en hacer. ¿En qué ha consistido esa investigación y ese trabajo durante todos estos años hasta llegar al día de hoy que festejamos y celebramos un libro que esperamos que se convierta en un clásico del deporte? Hola Laura, Julia, qué gusto, muchísimas gracias por este espacio, qué honor poder compartir con ustedes. Pues sí, pelotero no es coyuntural, pelotero es un resumen de mi vida, Laura. Yo he sido fanática del béisbol desde que tengo uso de razón, 2 o 3 años de edad, y ha sido en mi trayectoria como periodista deportiva de 20 años, el deporte al que, digamos, yo le he puesto muchísima más atención por la afición que yo tengo. Entonces, en 2003, cuando yo era una reportera que trabajaba para el diario El Independiente, ya desaparecido, empecé a escribir algunas historias de estas 17 que forman parte de Pelotero, perdón, 18, hay que decirlo, son 18 historias, 15 de jugadores, perdón, exjugadores de béisbol y 3 más que no son jugadores, pero que son personas muy vinculadas al béisbol. Entonces, en aquel año empecé a escribir las primeras, después para la revista Proceso, cuando llegué a trabajar otra vez en 2006, seguí dando, seguí vinculando mi carrera a los jugadores mexicanos que destacaban en grandes ligas y también en Liga Mexicana. Di un seguimiento y ahí estaban las historias publicadas, hasta que un día, platicando con mis editores ahí en la revista Proceso, me comentaban que por qué no hacía yo un libro con todas las historias que he escrito de deportistas. Y así al vuelo se me vino la respuesta. Solamente de lo que he escrito de peloteros podría salir un libro. Entonces, tanto Jaime Contreras como Alejandro Pérez, los editores de la mesa dos de los editores de la mesa de Proceso me dijeron, pues ya te estás tardando, haz ese libro. Y entonces me puse a compilar las historias, actualizarlas, y es así como producto de la pandemia, actualicé, las junté y nació Pelotero. Beatriz, ¿y cómo ha sido para ti la experiencia de hacer un libro a distancia? Porque seguramente hubo muchos retos, me imagino, no propiamente de la escritura, porque seguramente solo les diste una vuelta, una pulidita, no sé, pero sí revisar las galeras, ver el diseño, no sé, involucrarte en la edición de este libro y hacerlo todo durante la pandemia. Supongo que fue, me imagino, un reto mayúsculo para, pues, estrenarte en este oficio de editar a distancia. ¿Cómo fue? Cuéntanos un poco. Mira, fue sufrido, sí, efectivamente por la distancia, porque yo te puedo decir que las revisiones del libro yo las hacía en sesiones de Zoom con el diseñador, ¿no? Hay que cambiar esto, hay que cambiar lo otro. Pero al mismo tiempo encontré la generosidad de muchas personas, entre ellas, por ejemplo, te diría, sí, del propio diseñador, Fernando Cisneros, que trabajó en este libro, siempre generoso, siempre con mucho tiempo, dispuesto a, aquí está mal esta coma, aquí sobre este punto, de manera, con muchísimo cariño. Fernando se tomaba el tiempo que creo que ni tenía para ayudarme a hacerlo, ¿no? El archivo histórico del béisbol, que también de manera muy generosa me regaló las fotografías. No tuvo proceso que entrar a este procedimiento de conseguir y comprar fotografías, que seguramente eso hubiera vuelto al libro una edición carísima. Y Alfredo Harp, que es el dueño del archivo histórico del béisbol, me puso en contacto con Enrique Gutiérrez Peralta, el mejor fotoperiodista de béisbol de México, y Enrique me ayudó a elegir las fotografías, también todo por a distancia, ¿no? De Jaime Contreras, que aunque no fue el editor del libro, me ayudó a hacer cabezas, él me había editado ya varios de esos materiales. Entonces sí fue complicado, fue muy sufrido, fueron horas de leer,
y no tener el contacto con la persona de manera directa para poder hacer las cosas, yo particularmente sí lo sufrí. Me enojé, lloré, lo arreglé y finalmente ahí está. Entonces cuando es, no sé, yo la verdad es que lo comparo con un parto, ¿no? Son estas creaciones de durante un montón de meses que tienes que cuidar cada detalle, que tienes que estar atenta a que todo salga bien y finalmente el día que llegue el alumbramiento pues es la cosa más maravillosa del mundo, ¿no? Entonces la verdad es que lo veo así como si fuera mi hijito, que me dolió, que lo parí, pero que aquí está y estoy muy feliz de tenerlo. Y que te va a dar muchas satisfacciones. Estoy casi segura de que ese libro se va a convertir en una referencia para un público que quizá no tenía tantos libros, sobre todo de esta memoria, ¿no? Se puede decir que Pelotero es un monumento a la memoria para saber exactamente quiénes son los protagonistas de ese deporte, de dónde venimos, de esa tradición, y un poco también impulsar a la gente, que no sean las noticias nada más de si se reformó o si se dio dinero a este estadio o tal, sino decir, este es un deporte que en México tiene larga trayectoria. Prólogo de Juan Villoro, ni más ni menos, que es alguien que sabe deportes y que comenta mucho deportes. También está ahí la mano de Alfredo Harpelú, una persona fundamental también para el béisbol y el impulso en este país. Cuéntanos un poco también, Betty, cómo son estas fichas, cómo las abordaste, todas siguen una estructura, entrevistaste, me imagino que mucha gente ya ha fallecido, pero ¿cómo abordaste la historia de cada uno de estos perfiles y cómo fue la selección? Porque me imagino que siempre uno se queda con ganas de contar más o de haber incluido a más o tuvo que incluir a alguien que quizá no es tan fanático. ¿Cómo es esta estructura de este libro? Mira, en Pelotero están las historias de los personajes que se dejaron entrevistar, los que quisieron participar. Eso no siempre es fácil. Hay algunos jugadores a quienes te acercas o personajes y no quieren por la razón que tú quieras, entonces pues no, esas no se dieron. Pero las que sí se dieron, los 15 jugadores, por ejemplo, no sé, te cuento, hay una de las más recientes, ¿no? La de Juan Castro, es el manager de la Selección Nacional de Béisbol. Por primera vez México calificó a unos Juegos Olímpicos y lo hizo de la mano de este hombre que jugó 17 años en Grandes Ligas. Entonces, más allá del resultado histórico y de que yo le contara a la gente cómo es que ganaron y cómo es que van a ir por primera vez a unos Juegos Olímpicos una selección mexicana, yo quería que la gente supiera quién es este hombre, quién es el hombre que guió los destinos de este equipo para que pudiera ser. Y creo que al final de cuentas eso es lo que existe en todas las historias. Está la historia del Mago Septién, que es uno de los más grandes cronistas de deportes en México, yo te diría para mí el mejor de béisbol incuestionablemente, y yo fui su alumna. Yo pasé muchos años en la casa del Mago Septién los fines de semana, aprendiendo, escuchándolo, conviviendo con él, y en algún momento quise contar esa experiencia que yo tenía, cómo es el mago en su intimidad. Conocemos al hombre en la televisión, cómo narra lo que dice, pero no lo conocemos de carne y hueso. Mis personajes aquí son de carne y hueso. Mis personajes no es necesario que una persona le guste o sepa de béisbol para que pueda leer estas historias, porque las historias que cuento principalmente han ocurrido fuera del terreno de juego. ¿Cuáles son los miedos, las inseguridades, los problemas, las complejidades que enfrentan estos señores cuando no tienen el uniforme y que muchas veces lo que les ocurre fuera del campo se proyecta en lo que les ocurre en el campo? Está, por ejemplo, también la historia del artista plástico Francisco Toledo. Francisco Toledo tiene una obra enorme relacionada con el béisbol que tiene que ver desde que al maestro que conocemos que es de Juchitán, que no es de Juchitán, sino de Veracruz, y Veracruz es una tierra donde llegaron por primera vez los peloteros negros que no cabían en Estados Unidos por el racismo. Entonces él en su obra hace todo un homenaje a estos hombres fantásticos, maravillosos que vinieron a jugar al béisbol mexicano y les hace un tipo de homenaje, reconocimiento en su obra. Y además también, bueno, pues él diseñó entre las últimas obras que hizo antes de fallecer, la reja del estadio Alfredo Harpelú que está aquí en la Ciudad de México. Entonces, hablar de su obra y de su relación con el béisbol a mí me pareció maravilloso. Está la historia del presidente López Obrador, que ya sé que todo el mundo le ha molestado. A la mitad le ha molestado y a la mitad le ha encantado. Pero la verdad es que López Obrador es un pelotero metido a político. Y creo que lo vemos. O sea, su mano como presidente está intercediendo en el béisbol mexicano.
Y creo que también había que rescatar la historia de este hombre cuando fue niño y fue pelotero, y después como político, lo que está haciendo, cómo está él interviniendo directamente en el béisbol. Está Fernando Valenzuela, porque para mí Fernando Valenzuela es el hombre que marca mi vida. O sea, cuando yo vi a Fernando Valenzuela jugar béisbol en la televisión en 1981 y lo vi ganar la Serie Mundial, yo dije, yo quiero ser un pelotero. Pero como yo soy niña y no podía ser pelotero, dije, ¿qué hago para poder estar en ese mundo sin ser hombre? Y entonces llegué queriendo ser cronista de deportes, tampoco fui cronista de deportes, soy reportera de deportes, y al final de cuentas, como reportera de deportes, me pude meter a ese mundo, me pude sentar con ellos. Hay historias preciosísimas de racismo, de hombres que fueron abandonados por sus mamás, de personas que sufrieron un accidente y perdieron la pierna, que dejaron de jugar béisbol. Entonces, creo que hay un montón de elementos que son universales, que hace estos personajes de carne y hueso, y que sí, todos tienen en común que son peloteros, pero primordialmente son seres humanos que sufren, que lloran, que viven, que ríen, y que todo eso les impacta en su vida como deportistas. Betty, qué bien que lo señalas, porque es algo que me llamó la atención. Lo que podría llamarse tal vez una épica, una heroicidad, son seres que van un poquito más allá o un muchito más allá del común, digamos, de los mortales. ¿Te lo planteaste así? O sea, como rescatar esta parte épica del deporte que en muchos sentidos sigue inspirando a los niños, a los adolescentes, a los adultos, cuando vemos a figuras como te ocurrió que nos cuentas ahora con Fernando Valenzuela, muchos niños y niñas dicen, yo quiero ser como él, yo quiero ser así. Y mi pregunta es, por un lado, si te planteaste como una suerte de, digamos, una plataforma para enseñarnos la heroicidad de muchos de estos ídolos del deporte, y también recuperar un poco, no sé si puedas responder en la misma pregunta, ¿qué onda con la heroicidad de las mujeres? Tú decías, pero yo soy niña, entonces no puedo. Efectivamente, creo que las mujeres en el béisbol en México no han tenido como ni escenario, ni micrófonos, ni cámaras, ni luces, ni nada. O sea, como que nadie ha apelado el béisbol en México. Hay una posibilidad de responder por ahí también. ¿Sabes qué pasa, Julia? Que el punto es que las mujeres en México no juegan béisbol, no hay espacios para el béisbol. Se juega softball, tenemos ligas aquí en Ciudad de México y en muchas otras en el interior del país, que sí, que juegan softball, pero el béisbol como tal no existe en México, y no sé si algún día va a existir. México está calificado a Juegos Olímpicos en softball. Pero las niñas son las mexicanas, las de origen mexicano, que nacieron en Estados Unidos, que juegan en Estados Unidos, y las detectaron y las reclutaron para representar al país. Entonces, sí, son niñas que son mexicanas, eso no se les puede negar, pero que no fueron hechas en México, y eso hay que reconocerlo. México irá con una representación a Juegos Olímpicos de niñas que fueron hechas en otro país. Entonces, pues no que me haya, digamos, como que querer resaltar la heroicidad, pero sí quería, ante un deporte que es de muchas estadísticas y de muchos números fríos, yo quería contar las historias de los seres humanos, porque eso no existe en México. Yo cuando voy a Estados Unidos, voy a las librerías y veo la sección de deportes y hay un montón de libros, y en México eso no lo tenemos. Entonces yo le quise dar a México este libro que no teníamos, y espero haberlo logrado. Oiga, y yo quiero ver la portada, ¿no la tendrás por ahí para despedir? Porque hay que decir que se llama Pelotero, ahí lo tenemos, de la editorial Proceso. Como brilla, la voy a mover un poco, a ver si... Ponla ahí como la de Adita, una preciosa portada que ustedes ya pueden conseguir. Gracias, Betty Pereira, por ese gran libro que se necesitaba ya y que sin duda alguna va a convertirse en una inspiración para niños, porque como decías, muchas veces los jugadores son ejemplos, y como que los futbolistas ya se nos estaban un poco desvirtuando por ahí, se nos olvidan que los beisbolistas están en menos escándalos a priori, por lo menos en prensa. Así que gracias por ese librazo, gracias por recibirnos en tu casa en estos días feriados, y te deseamos muchísimo éxito con ese pelotero. Y ya estamos deseando ver un pelotero 2, pelotero 3, porque me imagino que habrá historias para aburrir. Yo también estoy deseando eso. Muchísimas gracias, Laura y Julia. Un placer haber estado con ustedes.
Pues qué fascinante, Lau. Y ahora vamos a la cápsula en voz del autor, en esta ocasión con Hernán Bravo Varela, quien es, como sabemos, poeta, traductor, ensayista, tiene libros destacados en cada una de esas áreas. Y en esta ocasión nos cuenta cómo ve la crisis que para muchos ha generado la pandemia, la crisis de soledad, pero para los escritores es un ámbito muy, digamos, muy habitual. Son labores, tanto la de poeta, traductor y ensayista, como labores que se ejercen puertas adentro. Vamos a ver. Estamos todavía tratando de hallar uno de muchos tantos centros posibles. Está de más decir que la escritura ya venía de suyo casi siempre ocasionada por una crisis histórica, estilística, filosófica, de tal manera que los resultados que tenga a nivel literario esta pandemia vendrán de una enorme gama de crisis que se fueron juntando y a menudo intersectando entre sí para crear, espero, obras en todas las latitudes del mundo, en todas las lenguas, por todas las generaciones, en todos los sexos y preferencias sexuales o de género que podamos pensar. No creo que la manera en la que nos conectamos en las redes sea gratuita, sino que también debe ilustrarnos un camino a seguir. Sí creo que el oficio de traducir oscila entre la lealtad a la esencia del texto y la desconfianza y también el escepticismo del traductor por querer adaptar cada uno de los procedimientos tal cual fueron expresados en el poema original. De tal manera que creo que la complementa tan bien que por eso precisamente tantos poetas han decidido sacar en colecciones o en apéndices de sus libros de poemas un conjunto de sus mejores versiones, ¿no? José Emilio Pacheco, al cual recordábamos hace poco, las llamó a estas traducciones aproximaciones. Octavio Paz las llamó versiones y diversiones. Jaime García Terrés las denominó baile de máscaras. Y Teddy López Mills, en un giro muy literal de la palabra, decidió denominarlas translaciones. Una de las cosas fundamentales que nos da título de propiedad en esta tierra, que nos permite llamarnos residentes en la tierra, es la literatura. No creo que haya algo que no pueda llevarnos a la contemplación de otro tipo de vida, ¿no? De esa vida que está en otra parte, como lo advertía Arthur Rimbaud, que no pase por el arte y que no pase también específicamente por la literatura. Qué maravilla y qué deleite siempre escuchar la voz de Hernán con esas palabras precisas y con ese hilo conductor que hace que su narrativa sea siempre muy atractiva y seductora. Así que me encantó esa parte que dice de lo global, de cómo hay que tener en cuenta todas las aristas, todas esas diversidades dentro de una crisis, no solamente de lo que se habla en el genérico, darle ese hueco al oficio del traductor y hablar de la residencia como donde reside la literatura de uno. Así que gracias, Hernán. Y un momento para irnos, así que rápidamente les leo la pregunta para que ustedes nos puedan decir esa respuesta que se pueden llevar el libro de Pelotero de Beatriz Pereira. ¿Inspirada en quién Beatriz quería dar voz propia a las hazañas de los peloteros? Escríbanos en las respuestas del Facebook Live y ahí les haremos llegar el nombre del ganador y la producción se pondrá en contacto. Así es, Lau, y bueno, prácticamente se nos acabó el programa de hoy, pero los invitamos mañana a estar pendientes de las transmisiones de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, con actividades, por ejemplo, como una conferencia sobre
el interés vocacional en línea, para que aproveches estos días tan extraños y puedas descubrir para qué naciste, para qué eres buenísimo o buenísima. Y también la presentación de un libro de Marie Bashkirtsev, perdón, pero la pronunciación es complicada, rusa, francesa, escultora, pintora, escritora, una de estas mujeres que la Dirección de Publicaciones de la UNAM está recuperando. Esas son algunas de las actividades para mañana. Así que no dejen de seguirnos, no dejen de participar con nosotros a través de las redes sociales. Y bueno, Lau, pues nos despedimos por hoy, pero mañana nos encontramos justamente aquí. Disfruten su noche. Hasta mañana.